En este video aprenderás a calcular los grados de libertad de un mecanismo, para lo cual existen diferentes criterios. En este video vamos a utilizar el criterio de restricción, sin embargo solamente lo vamos a aplicar para un ejercicio, ya que este criterio tiene la desventaja de que si nosotros encontramos juntas de orden superior, ya no aplicaría este criterio, ya que los valores que nos darían no serían adecuados. De igualmente, vamos a utilizar el criterio de Kurzbank-Grubler y este lo vamos a utilizar para hacer diferentes ejercicios. Aquí sí ya este criterio nos permite analizar mecanismos que tienen pares cinemáticos de orden inferior y pares cinemáticos de orden superior. De igual manera, vamos a utilizar el criterio de Grubler para mecanismos espaciales, en donde nos va a permitir verificar qué movilidad o qué grados de libertad va a tener este mecanismo en base al número de eslabones, al número de pares cinemáticos de clase 1, de clase 2, de clase 3, de clase 4 y de clase 5. Si no recuerdan cuáles son estos pares cinemáticos, les recomiendo que vean el video que subí anteriormente. Cabe señalar que si nosotros obtenemos una cantidad de grados de libertad menor a cero, estaríamos hablando de una estructura hiperestática. Si nosotros obtenemos un valor de grados de libertad igual a cero, estaríamos hablando de una estructura isostática. Estos dos valores o estas cantidades que acabo de mencionar, estaríamos hablando únicamente de estructuras. Si en cambio ya obtenemos valores de grados de libertad igual a 1, estaríamos hablando de un mecanismo desmodrómico, que dada su posición de un elemento se conoce la posición de todos los demás elementos. Si nosotros obtuviéramos grados de libertad igual a 2, estaríamos hablando de mecanismo diferencial. Y finalmente, si nosotros obtenemos grados de libertad superiores a 2, estaríamos hablando de mecanismos con n grados de libertad. Y estos tres criterios ya serían aplicados a mecanismos. Y bien, ahora vamos a comenzar con los ejercicios. Este ejercicio lo vamos a resolver utilizando el criterio de restricción, para lo cual aquí ya tenemos la fórmula que vamos a utilizar y lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor de J. En este caso el valor de J, como ya lo hemos mencionado, es la cantidad de nodos que hay en el mecanismo, y en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces aquí hay que notar que aunque aquí tenemos normalmente en el criterio de Grubler dos pares cinemáticos, en este caso como estamos hablando de nodos nada más lo vamos a contar como uno y en total tendríamos 14 para J. Luego entonces tendríamos que verificar el valor de n2. El n2 en este caso va a ser la cantidad de eslabones con dos pares cinemáticos. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 eslabones. Luego de esto tendríamos que calcular a n3, que serían los eslabones con tres pares cinemáticos. En este caso sería 1 y 2. Y finalmente tendríamos que verificar cuántos tendría n4, pero en este caso no hay ningún eslabón con n4, que serían 4 pares cinemáticos. Entonces tendríamos que pasar a los eslabones que tienen 5 pares cinemáticos, que en este caso nada más vamos a tener uno, y es el que vamos a contemplar como el eslabón que está tomando toda la parte principal del eslabón. Entonces sería, aquí ya tenemos 2, 3, 4 y 5, que sería todo el eslabón completo. Entonces tendríamos 1 para n5. Posteriormente nosotros lo que tenemos que hacer es ya sustituir en la fórmula principal.
Entonces sustituimos el valor de j, que en este caso va a ser 14, y el valor de n2, n3, n4 y n5, que en este caso van a ser 9, 2, 0 y 1. Posteriormente vamos a hacer las operaciones. Aquí nada más hay que recordar que lo primero que tenemos que hacer son las multiplicaciones. Entonces para el primer caso tendríamos 28 y luego tendríamos 9, 6, 0 y 7. Después tendríamos que hacer la operación de 28 menos 3 y nos darían 25. Y hacemos la operación de 9 más 6 más 0 más 7 y nos darían 22. Entonces al hacer esa resta de 25 menos 2 nos da que tenemos 3 grados de libertad. Bien, ahora vamos a resolver el mismo ejercicio pero utilizando el criterio de Kurzweil-Grubler. Hay algunos autores que le llaman únicamente criterio de Grubler y la fórmula que tendríamos que utilizar sería esta que tenemos aquí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor de n. N en este caso, como ya lo habíamos mencionado, es la cantidad de eslabones, pero aquí no vamos a considerar los eslabones ternarios o binarios como diferentes, sino todos los eslabones en sí van a valer lo mismo. Entonces el primer eslabón que tenemos es el eslabón fijo. Aquí, aunque se viera que tenemos 5 eslabones, todos los vamos a contar nada más como 1. Entonces este sería nuestro primer eslabón, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 eslabones. Luego de esto tendríamos nosotros que calcular la cantidad de pares cinemáticos de orden inferior, que sería en este caso la P1. Entonces en este caso nos estamos dando cuenta que todos nuestros eslabones son inferiores y la cantidad total sería 1, 2, 3, 4, aquí tenemos 2, serían 5 y tendríamos 2 porque tenemos una unión entre este eslabón con este eslabón y otra unión entre este eslabón con este eslabón de aquí, por eso es que se cuentan como 2. Entonces vamos con 5, luego seguiríamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 pares de orden inferior. Ya lo que tendríamos que hacer ahora es sustituir los valores que hemos encontrado. Cabe señalar que de orden superior no había ninguno, como ya lo había mencionado. Entonces sustituimos y nos quedarían 12 y 15 y después hacemos la operación y nos quedarían 3 por 11 menos 30 menos 0. Posteriormente seguimos operando y serían 33 menos 30 menos 0. Y finalmente nos quedaría que este, por el criterio de Kurzweil-Grubler, nos daría también un valor de 3, al igual que el criterio anterior. Bien, ahora vamos a resolver este ejercicio, pero ahora ya solamente lo vamos a hacer utilizando el criterio de Kurzweil-Grubler. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el valor de n. Entonces, la cantidad de eslabones que tenemos aquí sería 1. Recordar que el eslabón fijo o todos los que tengan estas rayitas va a contar únicamente como 1. Entonces sería el primero. Luego tendríamos esta deslizadera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos 10 eslabones. Y posteriormente vamos a verificar cuántas juntas o pares cinemáticos de orden inferior tenemos. Entonces aquí tendríamos el de la corredera, sería 1. Aquí tendríamos 2. Aquí tendríamos 3 y 4 porque estas valen por 2, ya que tenemos 3 eslabones juntos que están unidos por 2 pares cinemáticos, obviamente. Entonces tenemos 4. Aquí tenemos un caso similar, serían 5, 6. Luego tendríamos el de la deslizadera 7, 8, 9, 10 y 11 en esta parte de aquí.
y aquí tendríamos 12 con la deslizadera. Entonces la cantidad de pares cinemáticos de orden inferior serían 12 y pares cinemáticos de orden superior no tenemos, entonces ahí tendríamos un valor de 0. Entonces ya nada más necesitaríamos hacer las operaciones y tendríamos que serían 3 por 9 menos 24 y esto nos daría igual a 27 menos 24 y menos 0 y esto nos daría un total de 3 grados de libertad. Bien, ahora vamos a resolver este otro ejercicio y el primer eslabón sería el eslabón fijo, que sería 1, luego serían 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tendríamos un valor para n de 6. Posteriormente tendríamos que ver el valor de p. En este caso el valor de p sería 1. Aquí serían 2, pero este como vale por 2 serían 3, 4, 5 y 6. Entonces la cantidad de juntas de orden inferior sería de 6. Posteriormente tendríamos una junta de orden superior, que sería esta que tenemos aquí. Entonces esto quiere decir que el valor de P subíndice 2 sería de 1. Entonces ya solamente nos faltaría sustituir y nos quedaría el valor de 3 por 6 menos 1, menos 2 por 6 menos 1. Entonces haciendo las operaciones nos quedaría 3 por 5 menos 12 menos 1. Posteriormente sería 5 por 3 nos darían 15 menos 12 menos 1. Y entonces la cantidad de grados de libertad para este mecanismo sería de 2. Bien, ahora vamos a resolver este otro ejercicio. Y lo primero que tenemos que hacer es encontrar el valor de n. Y aquí nos estamos dando cuenta que nuestro primer eslabón sería toda esta parte que está fija. Entonces ese sería nuestro primer eslabón. Luego 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con esta corredera. Entonces aquí hay que notar que aunque tenemos aquí un resorte, no lo contamos porque está dentro del eslabón fijo, lo mismo que con esta parte de aquí, que es muy diferente a toda esta barra que tenemos aquí, ya que aquí tenemos otro eslabón que está ya fijo. Entonces tenemos un valor de n igual a 8. Posteriormente tendríamos que verificar cuántas juntas de orden inferior tenemos. Entonces en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos 9 juntas de orden inferior y juntas de orden superior no tenemos ninguna. Aquí cabe señalar que aunque aquí pareciera una junta, hay que recordar que junta o par cinemático quiere decir la unión imperfecta y aquí se ve como que el resorte estuviera unido completamente, entonces no permite la libertad. El que hace todo el trabajo del movimiento sería el mismo cuerpo del resorte. Por esa razón es que no se cuenta como una junta. Entonces tendríamos el valor de n igual a 8, p igual a 9 y p subíndice 2 sería igual a 0. Entonces hacemos las operaciones y nos quedaría, en este caso 8 menos 1 nos daría el 7 y nos quedaría 3 por 7 nos daría 21 menos 18 menos 0. Entonces esto nos quiere decir que este mecanismo tiene 3 grados de libertad. Y bien, este es el último ejercicio que voy a resolver de mecanismos en dos dimensiones. Y aquí tendríamos que calcular primero el valor de n. Pero antes de eso me gustaría comentarles que cuando nosotros tenemos poleas y una banda, aquí la junta se estaría tomando como el punto de contacto que sería en la tangente de cada una de las poleas y que estaría haciendo contacto obviamente con la banda. Entonces serían estos 4 puntos de contacto que serían las juntas. Pero para la cuestión de los eslabones, nosotros tendríamos que considerar que de aquí estamos pasando un eslabón hasta esa junta
y también de este lado estaríamos pasando un eslabón hasta la otra junta. Lo mismo pasaría en esta otra polea, que sería este eslabón y este otro eslabón. Entonces tendríamos que considerar esta situación. Entonces ahora sí, haciendo el conteo del valor de n, tendríamos aquí 1, 2, 3, 4. No olvidar el eslabón fijo, que sería toda esta parte de aquí, que tendríamos ahora 5, 6, 7, que sería todo este eslabón que tenemos aquí, 8 y 9. Entonces eso quiere decir que tenemos 9 eslabones. Posteriormente tendríamos que pasar a contar la cantidad de juntas de orden inferior, que en este caso tendríamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces tendríamos 11 juntas de orden inferior y finalmente tenemos solo una junta de orden superior, que sería esta que tenemos aquí. Aquí cabe señalar nuevamente que esto de aquí ya estaríamos contando como el eslabón fijo, también con toda esta parte de aquí. Entonces por esta razón es que no se cuenta. Y bien, entonces ya nada más sustituyendo los valores, tendríamos 3 por 9 menos 1, menos 2 por 11 menos 1. Y haciendo la operación nos quedaría 3 por 8 menos 22 menos 1. Posteriormente nos quedaría 8 por 3, 24, menos 22 menos 1. Nos daría un total de 1 grado de libertad para este mecanismo. Aquí vamos a resolver este ejercicio donde nos damos cuenta que ya es un mecanismo que se mueve en 3 dimensiones, para lo cual vamos a utilizar el criterio de Grubler para mecanismos espaciales, que sería esta fórmula que tenemos aquí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar el valor de n, que en este caso es la cantidad de eslabones. Entonces tenemos nuestro eslabón fijo, que sería el primero. Luego aquí serían 2, que este eslabón va desde esta corredera y sube hasta acá. Luego serían 3 y finalmente 4 eslabones. Posteriormente tendríamos que contar la cantidad de P subíndice 1, que es la cantidad de pares cinemáticos de clase 1, que en este caso tenemos aquí 1, 2 y 3. Y serían todos los pares cinemáticos que tenemos. Ya no tenemos pares cinemáticos de clase 2, clase 3, clase 4 ni clase 5. Estos pares cinemáticos los podemos observar en el video que subí anteriormente. Entonces aquí ya lo único que tendríamos que hacer sería sustituir los valores que hemos encontrado y nos quedaría que 6 por 4 menos 1, menos 5 por 3, menos 4 por 0, menos 3 por 0, menos 2 por 0, menos 1 por 0. Y entonces sería 6 por 3, menos 15 y menos 0. Luego sería 6 por 3, nos daría 18 menos 15 y todos los demás en 0. Y finalmente esto nos queda que nuestro mecanismo tiene 3 grados de libertad. Bien, y vamos a terminar con este último ejercicio, donde también tenemos un mecanismo que se mueve en 3 dimensiones y lo primero que tenemos que hacer es encontrar el valor de n. Entonces aquí igualmente tenemos nuestro eslabón fijo, luego tenemos aquí otro eslabón que serían 2, 3 que viene hasta esta parte de aquí y 4. Serían 4 para el valor de n. Posteriormente tendríamos que verificar la cantidad de pares cinemáticos de clase 1 y nos damos cuenta que tenemos aquí el de rotación y aquí tenemos otro de rotación. Entonces para P subíndice 1 tenemos 2. Posteriormente los pares cinemáticos de clase 2 tendríamos solamente el cilíndrico, que sería este que tenemos aquí en esta parte. Y posteriormente tendríamos que pasar a los de clase 3. En este caso tendríamos
solamente uno, que sería el esférico. Entonces, ya sustituyendo valores, nos quedaría 6 por 4 menos 1, menos 5 por 2, menos 4 por 1, menos 3 por 1, menos 2 por 0, menos 1 por 0. Ya haciendo las operaciones nos quedaría 6 por 3, menos 10, menos 4, menos 3, menos 0, menos 0. Y esto nos daría un total de 18, menos 10, menos 4, menos 0. Que sería un grado de libertad para este mecanismo que tenemos aquí. Y bien, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya servido. Nos vemos en el que sigue. Cuídense.